buenas tardes. Gracias por este encuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que con Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y bien, los saludamos como siempre, pero además les queremos agradecer que siempre esté atento a los temas que planteamos. Temas cotidianos, temas de todos los días, temas que están relacionados con la política, con la producción y el trabajo, como dice el título. En épocas donde hacemos reflexión de cuáles son los modelos, de las cosas que faltan, de las cosas que vendrán, de dónde nos posicionamos, ¿no? Lo importante sería que en todo caso no pongamos posiciones antagónicas, ni lo bueno ni lo malo, lo que nos pasa a todos los argentinos. La búsqueda del equilibrio, pero tiene que ver el equilibrio siempre con algo que es esencial, es la honestidad intelectual, por sobre todas las cosas, especialmente en el periodismo, en nuestro oficio, en el que hay tantos que se desvían día a día y a veces se niega deliberadamente la realidad. Hay otros que plantean posiciones desde posiciones que, valga la redundancia, ocultan su propia historia y su propio pensamiento. Quien está tratando hoy de decir que estamos avanzando hacia una dictadura, tal vez no recuerde, o tal vez haga falta que circulen más frecuentemente las fotos esas que circulan por las redes sociales, donde se ve algún gran columnista de los diarios argentinos al lado de Antonio Domingo Guzzi, mientras lideraba el operativo Independencia en Tucumán, que fue uno de los episodios más sangrientos dentro de la sangrienta historia de nuestra dictadura de 1976 a 1983. Bueno, son muchos los temas que podemos llegar a plantear en una semana donde vamos a celebrar el 25 de mayo, recordar la Revolución de Mayo, recordar los ideales, siempre saludable para nuestra democracia, para lo que queremos hacer de nuestras vidas. Yo te cuento, Fanny, que en mayo de 2003 a mí me tocó cubrir una parte de las elecciones. Y fue curioso porque al principio casi todas las cámaras, todos los periodistas estaban concentrados en el Hotel Presidente, que es donde estaba un poco el candidato del sistema, el candidato oficial. Y fue llamativo porque el día de las elecciones, casi a media tarde, cuando todavía no había datos, empezaron a desaparecer todos los periodistas, las cámaras. Fue una muestra de que algo estaba cambiando. ¿Y qué pasó a partir de allí? Asumió como presidente Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003. Y era un presidente que antes de las elecciones tenía prácticamente 7% de intención de voto. Y llegó a las elecciones, a una primera vuelta, con 22%, 22,54%, si no me recuerdo mal. Y allí sucedió algo que es inédito para la Argentina, porque hubo el contendiente, que era Carlos Menem, en ese momento no se animó a enfrentar una segunda vuelta, aún frente a un candidato que tenía menos votos que él en la primera instancia. A partir de allí empezó un proceso de transformación ideológica del Estado, un proceso de transformación de la política. Los argentinos veníamos decepcionados absolutamente de aquel que se vayan todos, que también quedó marcado con sangre y fuego en los días de diciembre de 2002 para todos nosotros. Fue una historia triste, pero ¿qué pasó a partir de allí? En ese momento teníamos, en el 2003, teníamos, por ejemplo, una deuda externa que era 166% el volumen de nuestro PBI, es decir, el volumen de nuestra economía. Si nosotros producíamos 100.000 pesos por año, la deuda externa era de 166.000 pesos, es decir, que tenemos que comprometer una economía y media para pagar la deuda externa en ese momento. Y bueno, teníamos cortes de energía, tal vez se acuerde, teníamos 25% de desocupación. Es lo mismo en niveles de desempleo que tenemos hoy en España, en ese país hermano que tanto queremos, y en otros países europeos. Tenemos que pensar que estamos en democracia. La democracia no es un sistema perfecto, pero difícilmente haya otro sistema que lo pueda reemplazar, al menos en este tiempo histórico que nos toca vivir. Entonces, es en esta democracia que tenemos que producir los cambios. Hay quienes se animan a producirlos y hay quienes se niegan a producir los cambios. En este caso, hubo un político desconocido para la mayoría de nosotros,
que instaló el 25 de mayo de 2003 un modelo que hoy se llama modelo nacional desde el oficialismo y despectivamente también se lo llama modelo nacional desde la oposición. Pero es la historia la que va a juzgar qué es lo que ha pasado en esta década de la Argentina, en el que desde el gobierno se habla de la década ganada. Y aquí le mostramos un perfil de ese hombre que transformó estos 10 años de la Argentina, Néstor Kirchner. Él nació el 25 de febrero de 1950. Y ese es el año de San Martín. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Todo. Porque es difícil. ¿Dónde van nuestros nietos? Porque muchos especulan. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad vuelva a reinar en la patria. América del Sur nació unida y por muchas cosas de la historia, cuando nos hemos dividido, nos fueron dividiendo. Pero seguimos luchando como podemos, soportando los aprietes que nos pueden hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Y una Argentina con todos y para todos va a ser nuestra guía. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y tras este breve recordatorio de quién fue Néstor Kirchner, vamos a nuestro invitado, Fanny, hoy, que es... Juan Carlos Dante Gullo. ¿Cómo está? Muy bien. Diputado de la ciudad de Buenos Aires, vicepresidente segundo de la legislatura porteña, con una imagen que la que acabamos de ver, pero ¿cuál es la imagen que vos tenés de ese Néstor Kirchner que recordamos a 10 años que se están cumpliendo por estos días? No, la mejor de las imágenes, obviamente, y creo que a medida que va pasando el tiempo, se lo extraña más y se lo valora más. En el caso nuestro, además, porque Néstor no solo es estos 10 años, sino que significa una continuidad de un proyecto histórico, que es el que encarnamos como peronistas, ¿no? Así que la satisfacción es doble. Pero además creo que hay otro elemento que hay que incorporar, y es el trabajo que hizo un patriota como Néstor en función de la unidad regional, en el contexto de los pueblos latinoamericanos. Su relación con Lula, con Chávez, fue determinante para ir generando las condiciones de darle a nuestros países la posibilidad de un crecimiento estable, sostenido, que no solo se da en función de las posibilidades internas, sino en lo que significa este marco de relación, de reciprocidad, de solidaridad, de intercambio. Así que yo creo que estos tres elementos son lo que pesan cuando hay que valorar la figura de este patriota. La creación de UNASUR marcó un hito también en la región, a partir de la presencia de líderes como Kirchner, Chávez y otros líderes. Sí, quizás también nos debemos cómo cae el UNASUR en el contexto de naciones del mundo, donde los países emergentes se animan a generar también otro marco de relación, ya sea en situaciones bilaterales, ya sea en situaciones de reciprocidad continentales o más grandes, ¿no? ¿Cómo se vive esa historia, por ejemplo, en tu distrito, donde sos legislador, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay presencia de la imagen, de la historia, del paso de Kirchner en la ciudad de Buenos Aires? Sí, no pasa desapercibido. Estos años no pasan desapercibidos. Estos años, por una
base real que hace a la Argentina real son valorados. Obviamente sabemos que hay una situación donde hay una realidad opositora que va a buscar el no y todo negativo, pero bueno, es una lástima que no aprovechemos este momento de la Argentina. ¿Qué pasa con estos ataques que intentan socavar la imagen de Kirchner hoy, que no tiene posibilidades de defensa En directa? algunos sectores, digamos, es comidilla de todos los días, ante la ausencia de propuestas alternativas o políticas, ante la ausencia de posibilidades de ser alternancia de gobierno y de poder, porque, bueno, le cuesta a la oposición generar las condiciones de decir más de lo mismo para que no pase nada o haya un retroceso. Hay ya políticas que son irreversibles, que no se van a poder tocar, porque además hay una contención de sectores sociales, sobre todo populares, los trabajadores, la juventud, las minorías, que todos estos años se fueron generando políticas que ya no se vuelve atrás. En la ciudad de Buenos Aires se ha planteado por estas horas algo que se concretó a través de un DNU presentado por el jefe de gobierno porteño sobre la libertad de expresión que ellos dicen está atacada. Ayer se acaba de dar un dictamen dentro de la legislatura porteña. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se ve desde el kirchnerismo este proceso? No, yo creo que estamos ante lo que es un manipuleo político. Está esta contradicción que quieren instalar de que este es un gobierno autoritario, que estamos en una dictadura, que no hay libertad de prensa, que no hay libertad de expresión, que se ataca a la prensa. Igualmente este DNU es una lástima que nos metan en este brete, porque tanto en términos constitucionales como jurídicos no es viable, no es viable. ¿Es cuestionable? ¿Se podría llegar a revertir? ¿O simplemente...? El primer error que se está cometiendo es que se está confrontando a la nación con un distrito como el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Vos fíjate que nosotros antes yo explicaba, vamos hacia un camino de mayor unidad regional y de los pueblos, y acá nos meten otra vez esta cosa de la división, la cosa como separatista, como tan diferente, ¿no? Yo creo que no es la sintonía que vive nuestra cultura y nuestro pueblo. Las ideologías en este caso no permiten visualizar con cierta objetividad algunas cifras, por ejemplo, que muestran que YPF volvió a tener ganancias por primera vez en muchos años, casi un 10%, 9,9% tuvo de ganancias en 2012, o el desempleo que está en 7,9%. Cuando era 25% hace 10 años. En la ciudad, ¿de eso se refleja ese cambio de la situación social? Yo creo que en la ciudad está un comportamiento de un sector medio que se mueve con humor, es oscilante, pero cuando llegue la hora de la verdad y haya que ir al cuarto oscuro y haya que definir qué país queremos, yo creo que va a haber un comportamiento positivo. Ese es el optimismo que tiene el kirchnerismo dentro de lo que van a ser las próximas elecciones. Sí, totalmente, porque además hay un tema concreto. Nuestra gente, nuestro pueblo sabe que podremos tener algunos elementos que, bueno, pueden ser débiles o todavía hay muchas cosas pendientes, pero nos reconocen que somos gente de trabajo, nos reconocen que somos militantes y que obviamente nos critican porque nos dicen, estos peronistas van por el poder, sí, es lógico. Pero las críticas vienen más del peronismo que de otros sectores, ¿o no? No, yo creo que en el peronismo, como siempre, se da un proceso de discusión y realineamiento. Y hay un sector del peronismo, obviamente, que está muy ligado a lo que fue un proceso que nos dejó muy marcado con las políticas neoliberales. De todas maneras, se festeja ahora el 25 de mayo con todo, sí. los 10 años. ¿Dónde va a ser y qué? Plaza de Mayo. Y además no solo los 10 años de Néstor, sino cuando asumió Héctor Cámpora la presidencia en el 73. En el 73, bueno. Aparte de la fecha patria, obviamente, que a todos nos gusta, ¿no? ¿Vos crees que los jóvenes conocen a Néstor Kirchner, pero conocen el resto de la historia que el kirchnerismo reivindica? Sí, porque si no sería imposible esta, digamos, participación y protagonismo. Yo te digo, hay nuevamente un proceso que revisa
la historia, y esta historia reciente contemporánea que tiene obviamente la figura de Perón, de Evita, la historia del movimiento, la lucha de los trabajadores, la lucha de la juventud, la integración latinoamericana. La integración latinoamericana no es un proceso de estos momentos. Incluso la otra vez yo estaba en una charla y decía, esta relación que tenemos con nuestros países hermanos. Algunos dicen, pero Venezuela. Escúchame, el abrazo histórico de San Martín y Bolívar fue el 26 de julio de 1822. Y nuestra independencia fue en el año 1810. Los granaderos de San Martín y los llaneros venezolanos lucharon codo a codo en todo el continente. Calculá que la batalla de Ayacucho culmina en el año 1826. O sea que nos une una historia muy fuerte, muy profunda. No es casual estas cosas. Y volviendo a la política cotidiana, este DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, con el que de algún modo Mauricio Macri intenta ponerse en el eje de la confrontación política directa con el gobierno. Ese DNU, esa decisión de Macri, es un alineamiento claro con las empresas que de algún modo intentan proteger la historia que han tenido en la economía y en la política argentina, o es una muestra, tal vez la primera muestra de su aspiración presidencial quizás? No, con esto no puede aspirar a la presidencia, porque además esto, aparte de un manipuleo político, instalar esta contradicción de que esto hay autoritarismo y demás, acá honestamente nos llevan a la legislatura lo que es la defensa de una empresa privada periodística que es Clarín. Es tremendo, retrocedemos mucho. La legislatura tiene que estar para otras cosas y no para defender un interés de una sola empresa. ¿Y qué debe hacer la legislatura en este año, que es precisamente un año electoral? No, en este año, que es un año electoral, tenemos que estar más que nunca cerca de los hombres y mujeres de la ciudad y de todos aquellos que transitan en la ciudad para mejorar todo lo que hay que mejorar. Los hombres de la ciudad tienen una historia que a veces muchos no conocen o no recuerdan. Por esto es que, Dante, yo me permito entregarte en mano este trabajo que es Yahweh Huarpe, bueno, que es una invocación de la memoria de mi pueblo antiguo, el pueblo huarpe que habitó el desierto cuyano, pero que también es una provocación para que el porteño, el bonaerense, tal vez recuerde que antes que estuviéramos nosotros aquí en este territorio, estaban los querandíes, un pueblo que lamentablemente casi nadie recuerda. Bueno, te agradezco mucho, les agradezco. Y está en buenas manos. Nos vamos recordando entonces que se están cumpliendo este año 40 años de que la democracia se instauró con la llegada de Cámpora, 30 años de la instauración de la democracia con Raúl Alfonsín y 10 años, en todo caso, del proceso que inició Néstor Kirchner y que ahora continúa Cristina de Kirchner. Vamos a una pausa y volvemos. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Seguimos aquí con Fanny Vega en Canal Metro, en Política, Producción y Trabajo, y presentamos a nuestro invitado. Que es uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, de UITBA, Pablo Reale. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Y presidente de CAMIMA, que es una cámara que representa a los pequeños metalúrgicos, a los industriales metalúrgicos nacionales. Bien. Les aclaro que esta invitación no es inocente, porque esta tarde, aquí 2 horas más, en la Unión Industrial Argentina, una entidad madre, si se quiere, de nuestra industria manufacturera, tiene elecciones, o por lo menos asamblea, donde se acuerda y se eligen a las nuevas autoridades. Pero aquí, desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, se estuvo marcando algunas observaciones que tal vez nos pueden poner los pies en la tierra sobre qué está pasando entre los dirigentes de nuestra industria. Bueno, sí, hay un problema que tiene que ver con un desmanejo
a nivel institucional. La Unión Industrial Argentina desde hace ya unos años tiene un acuerdo de alternancia en la conducción donde los dos grupos que expresan diferentes visiones de lo que debería ser la política industrial en la Argentina acuerdan, uno celeste y blanco, otro industriales. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires pertenece a industriales. Y esos dos grupos acuerdan quiénes son sus dirigentes por partes iguales que van a representarlos y cada 2 años se alternan en la presidencia. Hasta ahora estuvo gobernando Ahora industriales estuvo con... industriales y ahora viene Celeste y Blanca de con la Mendoza. postulación de Héctor Méndez, del plástico. El problema que surge es que la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, como habitualmente se hace, propone sus representantes, pero una lista que aún no hemos visto oficialmente aparece con gente que no ha sido avalada por nosotros. Esto que puede parecer menor o un reclamo, digamos, de una entidad, toma, siendo redundante, entidad, ¿por qué? Primero porque la Provincia de Buenos Aires expresa el 40% del Producto Bruto Industrial de la Argentina. Segundo, porque pone en cuestionamiento el pacto o acuerdo de alternancia. Y tercero, porque habla de una falta de institucionalidad que en definitiva sigue vaciando de representatividad la UIA, más allá de que los dirigentes puedan ser o muy mediáticos o muy buenos en su retórica, pero detrás la mayoría de los que normalmente vemos tienen muy poco, así que esto sigue marcando y además esta no es una actitud de grandes empresas, es de algunos grupos muy concentrados, digo. ¿Ah, sí? Y sí, porque WIPA representa intereses de grandes, medianas y pequeñas. Y hay WIPA reúne 35.000 industrias bonaerenses. si no tengo- Aproximadamente, de forma directa o indirecta. Y hay un cuestionamiento entonces al modelo productivo actual, desde el momento en que se eligen otras autoridades y hay otras personas que están allí tratando de representar y de imponer probablemente otras características de un nuevo modelo de producción o de nuevas características para la Argentina. No creo que pase por ahí. No creo que pase por ahí. Particularmente lo que pasó o pasa hoy en industriales y que, te repito, pone en cuestionamiento a toda la entidad, Sí. en este caso, tiene más que ver con la intención de algún grupo económico de quedarse con las entidades. Los intereses no, o los objetivos no los tengo claros, Pero ustedes lo tienen identificado. pero por supuesto, y bueno, y todos lo vemos, con mirar la lista y ver quién es el presidente, el vice, el secretario, nos vamos a dar cuenta que por ahí puede estar pasando cuando hablo de industriales, Es ¿no? decir, que más allá de esas diferencias internas que parece que no van a pasar a mayores, Héctor Méndez va a ser el presidente de la Unión Industrial esta tarde. Nosotros vamos a, por supuesto, a presentarnos, vamos a marcar nuestra posición y vamos a reservar nuestros derechos. Yo una cosa que, si me das 30 segundos, quisiera dejar claro, porque a veces tratan de mostrar esto como un enfrentamiento entre pymes de la UIPA, grandes de la UIPA, y yo te quiero decir que la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires expresa el interés y la intención del conjunto de la industria de fortalecer un proyecto industrial, independientemente de posiciones político-partidarias. El tema es que nosotros tratamos de articular y de armonizar intereses que a veces son contrapuestos entre grandes y pequeños, pero que deben estar contenidos en la misma entidad. Y hay algunos grupos muy puntuales que no comparten esta idea y que pretenden tener sus propias herramientas de lobby, cooptando entidades, ¿no? Independientemente de esto, que es parte de la vida institucional de los empresarios argentinos, ¿cómo está la provincia de Buenos Aires en términos de productividad, la industria? ¿Cómo está en este momento? ¿Tiene perspectivas de crecimiento en este año Moderada, 2013? sí, como el conjunto general. La industria, bueno, en la provincia de Buenos Aires tenés todos los sectores de la industria, entonces, como es general en la Argentina, no todos están sintiendo los efectos de la crisis internacional de la misma manera. En el sector nuestro, por ejemplo, metalúrgico, el año pasado vos tuviste una caída muy pequeña del 2%, pero hubo sectores que cayeron el 35%, sequía de por medio, Claro. maquinaria agrícola, viene de capital, y otros que han crecido más de un 30%. Entonces, la cuestión está bastante atomizada y con realidades diferentes. Lo que hay en conjunto es una pequeña caída
las capacidades de producción, las capacidades instaladas siguen a tope, digamos cerca del 70%. La caída del empleo, por ejemplo, en nuestro sector fue del 1% el año pasado, lo cual igual está un 5% encima del pico de 2008. Es decir, que no hay destrucción de empleo. Pero, digamos, hay que estar atentos de todas maneras. Digamos, las señales son claras, ¿no? Estaba hablando en estos días con el Ministerio de Planificación para ver si con la llegada de los fríos del invierno íbamos a tener cortes de energía o de gas o iban a ser afectadas las industrias. ¿Cómo están ustedes? O sea, ¿tienen alguna previsión de algún riesgo de...? Cortes ha habido, pero es lo que pasa siempre, digo, es un tema que no es nuevo. La demanda cuando vienen estos fríos de golpe crece en forma de pico y bueno, exactamente, porque por ejemplo se consumen hay que abastecer a las casas, digo, claro, ¿no? regularmente 10 millones de metros cúbicos de gas por día y sí, en la demanda invernal llevamos a 80 millones. Claro. Y esto significa... Lo cual un ajuste. significa dos cosas. Primero, que es cierto que hay que darse cuenta que estos picos no pueden tener un sistema que esté constantemente en capacidad de ese pico sin cortes, porque sería difícil de sostener. De cualquier manera, es cierto que hay que profundizar el proceso de inversión porque se ve en la balanza de pagos. Ahora, en ese sentido creo que hay algunas decisiones que son muy importantes, ¿no? Estratégicas, como el tema de YPF. Nos queda solo un minuto, queríamos dejarte, Paulo, este obsequio, este presente, Yagüe Huarpe, que es un pequeño aporte a la recuperación o al reconocimiento de que en Argentina hubo pueblos preexistentes a todo el proceso de colonización y nuestra constitución como nación. Es bueno rescatarlo porque hace al acervo cultural, ¿no? La idea es que nos reconozcamos como un pueblo de pueblos, sin discriminaciones, y que cada uno reconozca su identidad con libertad y con dignidad, por sobre todo. Te lo agradezco mucho, especialmente, en serio, gracias. Bueno, nos estamos yendo. Creo que en estos días que estamos de celebración, bien vale la pena recordar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y con usted nos vamos a encontrar la semana próxima aquí en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.